Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar sobre la persona jurídica o los sujetos de derecho, que es un concepto jurídico fundamental y que tú como estudiante de derecho y todo abogado debe tener pleno conocimiento sobre este concepto tan relevante, y que obviamente se relaciona con todos los demás conceptos relacionados con la materia civil y cualquier otra materia. También se relaciona con la materia de contratos civiles, obligaciones civiles, con la teoría de derecho familiar, con las sucesiones, la sucesión legítima, la sucesión testamentaria. Con todas las materias se relaciona este concepto tan importante y relevante que es los sujetos de derecho. Vamos a ir de lo general a lo particular entonces y vamos a empezar con la definición de sujeto de derecho. Esta definición de sujeto de derecho tú la puedes leer o probablemente te la encuentres en alguno de los textos que se le atribuye tal vez a Hans Kelsen, que es uno de los autores del formalismo jurídico. Los sujetos de derecho es todo ser o ente que sirve como centro de imputación de derechos, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones jurídicas. A estos sujetos de derecho se les denomina también personas jurídicas. La persona jurídica entonces es centro de imputación de derechos y de obligaciones y de las demás conductas que te acabo de mencionar. Actos jurídicos, hechos lícitos, hechos ilícitos, sanciones jurídicas, derechos subjetivos, deberes jurídicos. Todas estas conductas jurídicas se le atribuyen a las personas, a los sujetos. En el Código Civil para el Estado de Guanajuato y aplicable para todos los estados, porque seguramente cada uno de los estados de la República regula también este concepto tan relevante. A partir de los artículos 20 y siguientes de la legislación civil de nuestro estado, se regula a las personas jurídicas y se reconocen dos tipos de personas: las personas físicas y las personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas? El artículo 20 del Código Civil vigente para nuestro estado las define de la siguiente manera: son personas físicas los individuos de la especie humana desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces es el ser humano individualizado, el varón, la mujer, en su propia individualidad son personas físicas. Las personas morales, también llamadas jurídico-colectivas, son el conjunto o la unión o colectividad de dos o más personas físicas que, aportando algún recurso o algún esfuerzo, eh, persiguen un fin común lícito. Por ejemplo, una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad mercantil, un partido político. Son la colectividad de dos o más personas físicas que, aportando algo, algún recurso, esfuerzo, trabajo, capital, sí tienen como finalidad en común algo también, pero su finalidad debe ser común a todos sus miembros y además debe de ser lícita. Tanto las personas físicas como las personas morales sí tienen atributos, propiedades inherentes a cada uno de ellos y que el derecho les reconoce. Las personas físicas tienen los siguientes atributos: capacidad, nacionalidad, nombre, domicilio,
estado civil y vamos a hacer una breve explicación de cada uno de ellos. También las personas morales tienen atributos: la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, la razón social o el nombre que te acabo de comentar. Y también vamos a hacer una breve mención de cada uno de ellos. En relación a las personas físicas, te acabo de comentar que tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud reconocida por la ley a una persona para ser titular de derechos y de obligaciones. La capacidad jurídica se divide básicamente en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte. La capacidad de ejercicio se adquiere a la mayor edad. La capacidad de goce entonces es la aptitud que la ley reconoce a toda persona para ser titular de derechos y de obligaciones. Esta capacidad de goce se adquiere por el nacimiento. La legislación civil al efecto establece: se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. A partir de que se actualizan o realizan estos supuestos jurídicos, ¿sí?, se adquiere la capacidad jurídica y entonces la personalidad jurídica. El varón, la mujer, son titulares de derechos y de obligaciones y de los demás actos que te mencioné hace un momento. Ahora bien, la capacidad jurídica de ejercicio se adquiere a la mayor edad. ¿Y cuándo se adquiere la mayor edad? A los 18 años cumplidos. Esto significa que los mayores de edad tienen libre disposición de su persona y de sus bienes. En otras palabras, la capacidad jurídica de ejercicio es la aptitud que reconoce la ley a toda persona para ejercer por sí mismo sus derechos y cumplir por sí mismo sus obligaciones. Esto en relación a la capacidad jurídica. El nombre. Toda persona tiene derecho al nombre, a su identidad. El nombre entonces se refiere a una palabra o a un conjunto de palabras que individualizan a una persona y la hacen diferente o sirve para distinguir a una persona física de las demás. El nombre básicamente está integrado por un nombre patronímico o apellidos y por un nombre de pila. Entonces, toda persona tiene derecho al nombre, a su identidad, y el Estado debe reconocer esta identidad y este derecho humano al nombre que toda persona física debe de tener. Otro atributo más de las personas físicas es el estado civil. El estado civil es una situación jurídica. ¿Y qué es una situación jurídica? Es un estado, es un estatus, es el modo de ser jurídico que tiene alguien en relación a otras personas. Por ejemplo, cónyuge, hijo, hermano, adoptado, adoptante,
Son distintos estados civiles en las que una persona física se puede encontrar. Y todas son en relación a la familia. Entonces, el estado civil es la situación jurídica concreta en la que se encuentra una persona física en relación a la familia, eh, y también, ¿verdad?, se incluye en relación a la sociedad. Estas situaciones jurídicas o estados jurídicos tienen como fuente un hecho o un acto jurídico. ¿Y cuáles son las fuentes del estado civil? El matrimonio, el concubinato, el parentesco. ¿Sí? Son distintas fuentes que se refieren, ¿sí?, a determinados hechos o actos jurídicos. Por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico que da nacimiento al estado civil de cónyuge. El parentesco también es una situación jurídica que tiene por objeto las relaciones de filiación o que tienen como causa la consanguinidad o determinado acto jurídico como es la adopción. Y aquí, pues, el parentesco, o los diversos tipos de parentesco, pues son por consanguinidad, por afinidad. Y en videos próximos me extenderé en estos conceptos jurídicos acerca del parentesco y los modos de adquirir esta situación jurídica. Ahora te estoy explicando y estoy platicando contigo de manera general respecto a estos atributos. La nacionalidad es otro atributo de las personas físicas. La nacionalidad también es un estado o situación jurídica, pero ese estado o situación jurídica como modo de ser que tiene una persona no es en relación a otra persona ni en relación a la sociedad, sino es en relación al estado al que pertenece una persona. En este caso, en relación al Estado mexicano. Y pues las demás personas que nos puedan ver a través de YouTube por estos canales o por este canal, ¿sí?, obviamente la nacionalidad se va a adquirir en relación al estado al que pertenecen. En la Constitución Política del Estado mexicano, ¿sí?, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento y por naturalización. Y son mexicanos por nacimiento, según lo dispone el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir o tomando en consideración las relaciones de consanguinidad o el territorio donde se nace. Y te puedo decir que son mexicanos por nacimiento los, las personas que nacen dentro del territorio nacional, o los hijos de padre o madre mexicano por nacimiento. Bueno, y los demás supuestos que establece este artículo. Pero básicamente y en términos generales son las formas de adquisición de la nacionalidad: por nacimiento y por naturalización. La naturalización depende de determinados actos jurídicos, ¿sí?, y se da a los extranjeros que llenan determinadas condiciones o requisitos que establece la Ley General de Nacionalidad o la Ley de Nacionalidad, que también, ¿sí?, es importante ver cuáles son todos los supuestos o todos los requerimientos que exige esta ley para que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad mexicana. Otro atributo más, el domicilio. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside de manera habitual con el propósito de establecerse en dicho lugar. Entonces aquí tenemos dos datos, dos elementos para que se tenga por domicilio de una persona física: el lugar
donde reside, que es un elemento objetivo, y el propósito de radicarse en determinado lugar, que es un elemento subjetivo. Ese también es un atributo de las personas físicas. Y el domicilio también en determinados casos pues va a producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el domicilio por regla general determina la competencia de los tribunales. El domicilio determina el lugar para dar cumplimiento a determinadas obligaciones o ejercer determinados derechos, entre otros casos. Entonces, ya hemos hablado de la capacidad jurídica, del nombre, de la nacionalidad, del domicilio, y vamos a hablar ahora del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Ya que toda persona tiene un patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que son apreciables en dinero. De acuerdo a esta definición, el patrimonio se divide en un activo y en un pasivo patrimonial. El activo patrimonial está integrado por los bienes y los derechos apreciables en dinero. El pasivo patrimonial se integra por las obligaciones y las cargas apreciables en dinero. Y la diferencia que existe entre estos dos conceptos va a dar origen a la solvencia o a la insolvencia patrimonial. Y podemos decir que si el activo patrimonial de una persona supera al pasivo patrimonial, entonces estamos en presencia de una persona que tiene solvencia patrimonial. Por el contrario, si el pasivo patrimonial que integra las obligaciones y las cargas apreciables en dinero es mayor que el activo patrimonial, o sea, los derechos y los bienes apreciables en dinero, entonces se trata de una persona que tiene insolvencia patrimonial, que también son conceptos jurídicos importantes y que tú debes de conocer como estudiante de Derecho y también cualquier persona que nos esté viendo por este canal. Ahí tenemos entonces atributos o los atributos de las personas físicas. Ahora vamos a hablar sobre los atributos de las personas morales. La capacidad jurídica. También una persona moral tiene capacidad jurídica, o sea, es titular de derechos y de obligaciones. Pero las personas físicas son entidades o ficciones creadas por el derecho. No tienen una materialidad física como sí la tienen las personas físicas, el hombre, la mujer. Pero estas personas morales o jurídico-colectivas, ¿cómo hacen valer sus derechos y sus obligaciones? Hay una disposición en el Código Civil que señala: las personas físicas obran y se obligan por medio de los órganos que las representan. ¿Y cuáles son los órganos que representan a una persona moral? Pues aquí vamos a atender al tipo de persona moral de que se trata. Si estamos hablando de una sociedad civil, de una asociación civil, de una sociedad mercantil, pues aquí estas se constituyen, ¿sí?, ante un notario público y, ¿verdad?, ahí en la escritura constitutiva, pues estas personas morales van a determinar cuáles son los órganos que las representan. Un sindicato también se establece cuál es el órgano de representación de los sindicatos.
Un partido político, vamos a la ley de los partidos políticos y se va a establecer cuál es el órgano de representación de los partidos políticos. El Estado también, como persona moral, también tiene órganos que representan al Estado y tendríamos que ir a la ley fundamental para determinar qué órganos representan al Estado mexicano o al Estado de Guanajuato o a los municipios de determinado estado. Esto en cuanto a la capacidad jurídica. Las personas morales también tienen una denominación o una razón social que equivale al nombre de las personas físicas. Entonces la denominación o razón social es el conjunto de palabras, de vocablos que distinguen y van a diferenciar o marcar la distinción entre una persona moral de las demás. Y aquí pues se da una diversidad de nombres, una diversidad de denominaciones o de razones sociales. La denominación se integra con cualquier palabra. En cambio, la razón social, por lo general, se integra por los nombres, ¿sí?, de alguna de las personas físicas que forman parte de esa colectividad. La nacionalidad. También las personas morales tienen una nacionalidad, ¿sí? Y aquí se va a establecer o a determinar la nacionalidad de una persona moral de acuerdo al domicilio o al lugar donde se haya constituido. Por ejemplo, ¿verdad? Las personas morales denominada, te puedo decir, por inventar una denominación, Industrias Manufactureras del Bajío SADCB. Esa es una denominación, pero no debe ser igual a otra denominación, es decir, no debe de existir otra manufacturera o industrial de calzado del Bajío SADCB, no. Entonces son denominaciones o deben ser denominaciones diferentes. Las personas morales también tienen un patrimonio y se define de la misma manera que te había comentado. El patrimonio se integra por el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valorizables en dinero. También una persona moral entonces tiene un activo y un pasivo patrimonial, y una persona moral también puede tener solvencia o insolvencia patrimonial. Aquí entonces, ¿sí?, te he estado refiriendo a esas cualidades, a esos atributos que todas las personas deben de tener. Básicamente, en la legislación del estado de Guanajuato, como te comenté, ¿sí?, el fundamento de esto es del artículo 20 y siguientes, para que si tienes tu Código Civil para el estado de Guanajuato o los correlativos en la República o en los demás estados de la República, los leas, los analices, ¿sí?, los estudies, y vas a ver que aprenderás mucho como estudiante de derecho o como cualquier persona o incluso, ¿verdad? Ya las personas que son abogadas o licenciados en derecho, pues también les puede servir mucho para refrescar o para tener presentes estos atributos de las personas. Estos atributos son relevantes y los puedes aplicar en toda materia jurídica. Sería todo por este video, ¿sí? Como ya sabes, mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez. Suscríbete a este canal. Si te gustó y te pareció interesante y aprendiste algo de derecho, pues ahí
da like al YouTube, ¿sí? Al video y para seguir sumando. Te invito a que sigas viendo los videos de Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Que tengas buenos días y que pases muy buenas tardes. Hasta luego.